Domingo de Ramos, domingo de la Pasión del Señor. Les invito que dejemos que esta lectura que acabamos de hacer de la Pasión resuene en nuestro corazón y nos ayude a meditar en un aspecto. A pesar de lo terrible que era para Jesús la experiencia que estaba teniendo en la Pasión, su corazón no estaba centrado en sí mismo. Su corazón ya se estaba derramando hacia todos los demás. ¿Qué tan agobiante fue para Jesús este momento que estaba viviendo? Que ya en el huerto estaba sudando gruesas gotas de sangre. Y nos dice el evangelista Lucas que oraba insistentemente. Así es que esta frase, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, no lo dijo Jesús una vez. Fue un clamor insistente, porque la debilidad de su carne se estaba confrontando con la realidad del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Y nadie de manera natural quiere sufrir. Jesús no anhelaba ser humillado, anhelaba sí salvarnos y sabía que el camino de salvación tenía que pasar por el dolor de la cruz. Y tanto era su amor que estuvo dispuesto a ello. Pero eso no significa que le haya sido fácil. Porque luego llegamos a pensar que como es Dios, todo se le dio en automático. Que como es Dios no tenía miedo o no implicaba ningún reto para Él las cosas que tendría que enfrentar. No hay nada auténticamente humano que para Jesús sea ajeno. Por eso Jesús no está ajeno a su propio dolor. Y aún así, viviendo esta angustia terrible, viviendo esa desesperación, no está centrado en sí mismo. Desde la última cena, vemos cómo la preocupación de Jesús por los demás está siempre presente. A Pedro le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Qué maravilla, porque ya estaba presente la angustia en el corazón de Jesús. Y Él ora en primer lugar por quien está al frente de su comunidad de discípulos y apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Y Él, ya como cabeza de la iglesia, Pedro, lo que Él viviera iba a afectar a toda la comunidad. De alguna manera, Jesús está orando por sus sacerdotes y por toda la iglesia. He orado para que tu fe no desfallezca. Y seguramente aquella oración de Jesús no se limitaba al momento en el que estaban en el cenáculo. Aquella oración de Jesús se sigue perpetuando todavía el día de hoy. Estamos ante una crisis terrible en la iglesia a causa de los abusos cometidos por sacerdotes. Aquellos que deberían ser el reflejo mismo del amor extremo de Jesucristo. En algunos lamentables casos se han convertido en el reflejo mismo del mal. Tragedia sobre tragedia. Porque en lugar de haber hecho brillar la luz de Jesús, han hecho imperar la oscuridad del demonio. No todos, algunos.
pero estos algunos basta para que hagan sufrir a toda la iglesia y para que hagan dudar al mundo de la autenticidad del testimonio que damos. Tarea difícil sigue teniendo Pedro, porque está llamado a confirmar la fe de los hermanos en este momento de crisis. Papa Francisco ha dado pasos significativos. En estos días también Papa Benedicto, Papa Emérito, hizo una declaración, un análisis muy interesante sobre las causas de los abusos sexuales. Habla de la revolución sexual que dio inicio en los años 60, donde la regla era que todo estaba permitido y que nadie debía poner límites. Habla de la disolución moral de la iglesia en razón de que ya poco a poco se fue diciendo tal cosa no es pecado, tal cosa no es pecado, tal cosa no es pecado. Pero habla también de la principal causa relacionada con esto que meditamos, la ausencia de fe. Pone ejemplos muy duros, Papa Benedicto. Dice, ¿por qué ante una boda u otro compromiso social rebajamos la Eucaristía pensando que estamos obligados a dárselo a quienes vienen sin prepararse como un simple compromiso social? ¿Cuántas veces hemos menospreciado, hecho nada, la Santa Misa? Esta crisis está presente, pero Jesús sigue en oración por su iglesia y por Pedro, quien está al frente. Pensando en el mismo Pedro más adelante, cuando ha negado a Jesús, es impresionante un detalle que solamente Lucas nos da. Una vez que Pedro negó a Jesús, en medio de su dolor, Jesús ya está en su juicio, Jesús ya sabe que la sentencia de muerte está en el corazón de aquellos que lo juzgan, y aún así Jesús tiene la delicadeza de volver la mirada hacia Pedro, aquel cabeza de su comunidad de discípulos que lo acaba de traicionar. Pero precisamente Jesús vuelve a mirarlo, no para recriminarle, sino para recordarle su promesa. Pedro, yo he orado por ti. Y aquella mirada hizo sin duda la diferencia entre Judas y Pedro, ambos traidores, ambos terribles. Pero Pedro se dejó mirar, y no solo eso, rompió a llorar. Hermanos, si en este domingo de la Pasión del Señor nos dejásemos mirar por Jesús, ¿cuántas lágrimas no habrían de brotar de nuestros ojos al reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que a lo mejor hemos tomado actitudes muy acostumbrados a ellas, pero que no son sanas y que a nadie benefician? Déjate mirar por Jesús. Y si eso produce lágrimas en tu corazón, bendito sea el Señor, que nos quiere seguir haciendo libres. Jesús se preocupa hasta por Judas. Cuando le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, está presente la traición de la amistad. Un beso no se le da a cualquiera, un beso se le da con aquel que se tiene una amistad profunda. Y Jesús está preocupado por Judas, por eso dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Le duele porque Jesús no eligió a Judas para que lo traicionara. Jesús eligió a Judas igual que al resto de los 12 para que estuviera con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Y a Judas el Señor le dice, ¿cómo es posible que tomes el signo de la amistad para ejecutar una traición? ¿Cuántas veces nos ha pasado que aquello que nos hace ser lo que somos lo hemos usado para dañar en lugar de para bendecir?
mi matrimonio, mi sacerdocio, mi cuerpo, mi mente, mis palabras, mi mirada, mis sentimientos, mis saberes en el corazón. ¿Cuántas veces ha sido traición, siendo algo con lo que yo debería amar? A las mujeres de Jerusalén también Jesús les tiene compasión. Aquellas se deshacían desgarrándose al ver que el justo estaba siendo ultrajado. Ya la carne de Jesús había sido mancillada, estaba deshecha a causa de los latigazos. Ya para ese momento su dolor era insoportable. Y sin embargo tiene la delicadeza de detenerse con ellas. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos. También esa palabra de Jesús para las mujeres sigue vigente, sigue presente. Lloren por ustedes y sus hijos. No sientan que lo que pasa en su corazón a nadie le importa, a mí me importa. No sientan que es inútil la oración por sus hijos. Lloren por ellos, pero lloren en oración para que no caigan en la desesperación. No todo está perdido. Vengan a mí. Jesús sigue preocupado por las mujeres. Por eso dice, vendrán días en los que se dirán, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. ¿Por qué? Porque llegan momentos en los que casi se ve como una tragedia el ser mujer, el ser madre, el ser esposa. Pero dice Jesús, no. Sigan adelante. Y que esas lágrimas que ustedes en ocasiones tienen que derramar se conviertan en semilla que dé frutos de vida. Jesús se preocupa por toda la humanidad, pensando en aquellos que estaban ejecutando su muerte. Tiene la delicadeza de orar, de interceder por ellos ante el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esta intercesión ora por cada uno de los pecadores. Porque cuando pecamos no sabemos lo que hacemos. Si tuviésemos conciencia de la gravedad del más pequeño de los pecados, temblaríamos ante la sola idea de pecar. Qué fácil nos acostumbramos al pecado y comenzamos a justificar. Por eso Jesús sigue orando por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también Jesús dirige su corazón a los peores pecadores. A veces no todos nos ubicamos en este lugar. Padre, yo no he sido tan malo. Eso se escucha muy seguido en la confesión. Padre, yo no he sido tan malo. Padre, me he esforzado. Pero hay otros que están en la desesperación de decir, es que mi pecado no tiene perdón de Dios. Recordamos a aquel ladrón que no era bueno, era terrible. Y sin embargo, en todo el juicio de Jesús, es el único que lo defiende. Este ningún mal ha hecho. Y no por eso Jesús lo salva, sino por su corazón lleno de misericordia. Y le hace una promesa asombrosa. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Decía el cardenal Bantois, si hubiese sido yo, le hubiera dado por lo menos 10 años de purgatorio. Por lo menos. Pero Jesús tiene otra medida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Finalmente el corazón de Jesús se derrama hacia su Padre. En los evangelios de Mateo y Marcos se nos relata la palabra más desgarradora de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tanto el dolor de Jesús en la cruz que sentía como si el Padre no estuviera, pero aún así, aunque se sintiese abandonado por el Padre,
tiene el atrevimiento, la valentía de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas veces en nuestro caminar nos sentimos solos, vacíos, abandonados incluso por Dios? Hoy Jesús nos pone esta muestra heroica y maravillosa, que aunque todo parezca oscuro, nos atrevamos a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo hacer para descubrir esta riqueza de la herencia última de Dios durante su pasión y muerte? Lo que nos entrega esta segunda persona de la Trinidad. El mismo consejo que le dio a sus discípulos en el huerto: oren para no caer en tentación. Yo les invito, hermanos, que siempre, pero de manera particular y muy intensa en esta Semana Santa, dediquemos tiempo a la oración, para no caer en tentación, pero también para que nuestro corazón esté abierto al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén.